Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 4 de esta serie de hábitos que hemos estado compartiendo aquí semana a semana. Mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, productividad personal y proyecto de vida, y estoy aquí precisamente para acompañarte a modificar o transformar o integrar un nuevo hábito a tu vida, crear tu sistema de organización personal y llevar tus resultados a un siguiente nivel. ¿Listo? Así que, bueno, dicho esto, vamos a iniciar con nuestra clase número 4 y con las recomendaciones que me gusta hacerles. Y es, en primera instancia, bloquea, ¿sí? O ponte en modo avión, bloquea cualquier tipo de distracción que pueda en este momento sacarte de foco, sacar tu atención o dispersarte por un instante y te pueda hacer perder un poco, digamos, el contenido o la información que puedas estar llegando a ti en esta clase. La segunda recomendación que te hago es abre tu mente y especialmente tu corazón para recibir y aprender cada día más, especialmente pues en esta clase. La tercera es que en la medida de lo posible tengas ahí tu cuaderno y tu lápiz, lapiceros, bolígrafos, por lo que te guste tomar nota. ¿Para qué? Para que puedas ir escribiendo principalmente tus mayores insights que vayan surgiendo a lo largo de esta clase. Y finalmente, la invitación que te hago es a que por favor no te quedes simplemente con la teoría de lo que vas a aprender en esta clase, sino que por el contrario, en el menor tiempo posible, bien sea después de la clase o el día de mañana, o mejor dicho, cuanto antes mejor, explícale, compártele o enséñale eso que aprendiste de esta clase a otra persona. De esa forma compruebas qué tanto aprendiste, ¿sí? Y también ayudas a interiorizar esos conceptos, esos aprendizajes o esos contenidos que vamos a estar compartiendo en esta clase. La advertencia que me gusta hacer, recuerden, no me crean todo lo que les digo, sino por el contrario, verifícalo con tu propia experiencia, que es de la única manera en que descubres si realmente eso que menciona Jan, eso que comparte Jan, será que funciona o no funciona. Como yo les he mencionado antes o desde el principio les digo, todo lo que comparto es, en primera instancia, porque lo he aprendido, segunda instancia, porque lo he aplicado y me ha dado resultados, porque pues obviamente no voy a compartir aquí algo que definitivamente como que no da resultados, o por lo menos a mí no me ha dado resultados. Si algo o un principio que me llevo yo es el principio de la coherencia, y es que lo que comparto es porque de alguna manera lo he estado o lo estoy experimentando y me ha servido tanto a mí como a las personas a quienes he tenido la fortuna de acompañar. ¿Listo? Así que dicho esto, vámonos de lleno con nuestra clase número 4, que es cómo cambiar hábitos negativos. Esos que sí o sí todos, absolutamente todas las personas tenemos. ¿Y cómo sabemos que es un hábito negativo? Pues porque de alguna manera sabotea nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro aprendizaje, nuestros estudios, nuestra productividad, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro trabajo y cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Listo? Así que si te estás preguntando, bueno, ¿y cuál es ese hábito, cuál es o cómo me doy cuenta que es un hábito negativo? Pregúntate, ¿qué tanto te está limitando tus resultados, tu bienestar, tu seguridad, tu tranquilidad? Y ahí vas a descubrir si realmente es o no es un hábito negativo. Ahora, me habrás escuchado en otras oportunidades que no me gusta casi ponerle ese calificativo de positivo o negativo a este punto, por ejemplo, de los hábitos. Sin embargo, es necesario ponérselo en este preciso instante o en esta clase, ¿es para qué? Para que de alguna manera remueva en nosotros, ¿sí? Eso que puede estar afectando o está impactando y que a veces, como no descubrimos ese impacto que está teniendo en nuestra vida, ¿cierto? O no somos conscientes de él, pues ahí mismo nos vamos quedando y no avanzamos. ¿Listo? Así que, ¿qué vamos a estar compartiendo en esta noche? Primer punto, ¿por qué cambiar de hábitos? ¿Listo? Vamos a estar conversando un poquitico sobre eso. La segunda o el segundo punto que vamos a estar compartiendo en esta clase es la regla de oro de Charles Duhigg para cambiar los hábitos. Jan, ¿y quién es Charles Duhigg? Es el autor de este maravilloso libro que dice el poder o que se llama El poder de los hábitos y que más adelante cuando estemos hablando de la regla de oro les voy a compartir la portada para que lo tengan ahí presente por si quieren seguir profundizando en el tema. ¿Listo? Seguimos por acá. La tercera o el tercer punto de lo que vamos a estar compartiendo es los 4 principios del cambio de conducta de James Clear, que los estuvimos viendo, recuerden, en la clase número 3, es decir, la semana pasada, pero en esta oportunidad es cómo aplicamos esos principios al cambio de hábitos. Recordemos esos hábitos negativos que estamos teniendo en nuestra vida. ¿Listo? Recuerden, todas las preguntas que puedan ir teniendo, si estás aquí en vivo, velas haciendo ahí por el chat, que en la medida de lo que transcurra la clase, la vamos respondiendo. Y si estás viendo esta clase en diferido, pues entonces deja tu comentario o tu pregunta ahí en los comentarios y estaré respondiendo a esas inquietudes. Por acá tengo una pregunta, ¿las otras 3 clases se van a repetir? Buenas noches, Luz Esperanza. Las clases ya están montadas en el canal de YouTube
@JanPradoHPC. Ahí encuentras las otras 3 clases que ya hemos estado compartiendo. ¿Listo? Bueno, dicho esto, vámonos entonces con nuestro primer punto. Y el primer punto es el por qué cambiar de hábitos, pero antes de por qué cambiar de hábitos o de hablar sobre el tema, tenemos que recordar algo en particular sobre esto de los hábitos. Y es, en primera instancia, recordemos que los hábitos son esa serie de, o es como un set, un conjunto, ¿cierto? Tanto de emociones como pensamientos y comportamientos que se repiten una y otra vez de manera inconsciente. Se han hecho o las hemos repetido tantas veces, ¿sí? Que nuestro cuerpo ya las memorizó. ¿Sí? De hecho, se dice que nuestro cuerpo las conoce mucho mejor que nuestra mente consciente o nuestra mente racional. Y por ese motivo es que ya lo hacemos nosotros de manera automática, como diríamos por ahí, como en piloto automático, ¿no? El tema de los hábitos, también recordemos que son los responsables de cerca del 95% de nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque se almacenan en qué parte? En nuestra mente subconsciente. Por lo tanto, todo eso, todos esos hábitos y demás que llevamos a cabo día a día, consciente o inconscientemente, son los directos responsables de nuestra salud, de nuestro carácter, de nuestra productividad, de la calidad de las relaciones que estamos teniendo, de nuestras finanzas y de cualquier otro aspecto de nuestra vida. Por eso, o esa es una de las razones por las cuales me encanta todo este tema de los hábitos, porque como lo podemos ver, eso se vuelve como columna transversal, ¿sí? ¿En qué? En los resultados que queremos en nuestra vida, en cualquier ámbito o en cualquier aspecto. Ahora, entonces ahí sí iniciemos con la pregunta, ¿por qué cambiar de hábitos? Pero frente a esa pregunta hago otra pregunta adicional y es, ¿qué es lo que generalmente buscamos todas las personas? ¿Sí? Tanto tú como yo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, todos. Todos lo que estamos buscando o en términos generales buscamos es que estar bien o bienestar. Bueno, ¿y qué será eso? ¿Qué es eso del estar bien o bienestar? Porque de alguna manera lo hemos escuchado, lo hemos visto de diferentes maneras, en diferentes canales, a través de diferentes medios, ¿sí? Y esto del bienestar, si lo tuviésemos que definir o lo tuviese yo que definir en una o dos palabras, básicamente vendría siendo salud integral. Y eso del bienestar no solamente es a nivel emocional, sino que también aplica el bienestar a nivel financiero, el bienestar a nivel de relaciones, el bienestar a nivel de familia, el bienestar a nivel de salud, el bienestar a nivel de intelecto. ¿Listo? El bienestar en cualquier ámbito de nuestra vida. Esto del bienestar no es solamente, ojo con esto, porque a veces podemos confundirlo como bienestar, es sentirme bien, y eso es solamente uno de los escalones del bienestar, porque recordemos, podemos tener bienestar o necesitamos tener bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Vale? Ahora, si lo llevamos a 3 tópicos fundamentales sobre esto de la salud integral o del bienestar, podríamos estar hablando de, en primera instancia, responder de manera más positiva ante ciertos estímulos que nos vamos recibiendo o que vamos recibiendo nosotros cada día, de la forma en cómo me habla una persona, de la forma como recibo yo un mensaje, de la forma en cómo interpreto lo que le pasa, ¿sí? De acuerdo a eso, yo o reacciono o respondo. Y eso también es un hábito. Así que por eso vamos a estar viendo la importancia de esto de por qué cambiar. ¿Listo? Otro de los puntos, dejar de hacer o hacer algo nuevo, ¿cierto? ¿En pro de qué? De tu bienestar. Porque si algo buscamos los seres humanos, como ya lo hemos dicho, es estar bien, es crecer, es mejorar. Es una de las necesidades fundamentales y trascendentales, más bien, de todos los seres humanos, independientemente de que le guste o no le guste. ¿Listo? Y esto del bienestar o de nuestra salud integral, ¿en qué consiste también? En establecer, ¿cierto? Diseñar y alcanzar las metas y objetivos que nos vamos proponiendo. Eso nos va incentivando, nos va motivando y de alguna manera influye e impacta en nuestra sensación de bienestar o nuestra salud integral. ¿Vale? Ahora sí, Jan, ¿por qué entonces es importante cambiar o cuál es esa importancia del cambio? ¿Sí? De alguna manera podríamos mencionarlo como el decidir actuar como quieres estar, ¿sí? Sin dejarte llevar por los condicionamientos previos. ¿Y qué son los condicionamientos previos? Todos esos patrones que consciente o inconscientemente hemos estado repitiendo. Pueden ser los patrones, pueden ser las creencias de todo eso que constantemente nosotros nos vamos diciendo día a día, ¿sí? Y también, por supuesto, de los hábitos que vamos teniendo en nuestro día a día. Entonces es
¿Qué decisión tomas? Porque recordemos, si todos tenemos algún poder, es el poder de elegir, el poder de decidir, ¿cierto? Es cómo vamos a actuar, ¿sí? Si nos vamos a estar dejando llevar por esos condicionamientos previos que ya hemos tenido, o si decidimos responder de una manera diferente, de una manera más consciente. Que si estás viendo esta clase y has estado viendo o participando de las clases anteriores, es porque de alguna manera quieres integrarlo a tu vida. ¿Listo? Porque pudieses estar haciendo cualquier otra cosa en este preciso instante, pero no. Así que por eso desde ya te agradezco, te reconozco y valoro, ¿sí? Que inviertas en ti, porque estás invirtiendo tiempo, atención, energía, ¿sí? ¿En qué? En mejorar día a día, ¿vale? Ahora, si nosotros invertimos ese tiempo, esa atención, en ocasiones dinero y energía, ¿sí? Para cambiar nuestras conductas, nuestros hábitos, nuestros comportamientos y por ende nuestros resultados, es porque de alguna manera estamos buscando tres cosas. Lograr, en la medida de lo posible, tener el control de nuestra vida, porque habrán cosas claramente que se salen de nuestro control y que no está, por más que nosotros querramos, poderlas controlar, por más que lo querramos hacer. Por ejemplo, el clima no lo podemos controlar. Sin embargo, sí podemos controlar es cómo respondo a esa condición climática, ¿cierto? Y qué acciones llevo a cabo a partir de eso. ¿Listo? Otro de los puntos que todos buscamos, conseguir nuestros objetivos y sentirnos creadores de nuestra propia realidad. ¿Esto qué quiere decir? No dejarnos llevar por las circunstancias o como si fuéramos un velero ahí en alta mar, sin ningún piloto, ni marinero, ni ninguna dirección, sino que a donde lo lleva el viento, hacia allá es que se va yendo. ¿Listo? Así que palabras más, palabras menos, ¿cierto? De alguna manera, esto de cambiar es simplemente en una frase poder alinear nuestras acciones con nuestros deseos o con nuestras intenciones, porque muchas veces podemos tener la intención de decir, bueno, durante este día no voy a responder ante mi compañero o compañera que no me mira bien o que responde o que me habla en cierto tonito. Pero resulta que llega el momento y respondes nuevamente, o más bien reaccionas de la misma manera, porque cuando decimos responder, ¿sí? ¿Es por qué? Porque estamos poniendo un grado de conciencia hacia qué, hacia esa manera de estarnos comportando día a día, ¿sí? De alguna manera es volvernos conscientes, claro que eso obviamente no es de todo el tiempo, pero sí en la medida de lo posible sí podemos invertir parte de nuestro día o tiempo en nuestro día. ¿Para qué? Para aplicar la estrategia más fácil que les mencionaba en la clase pasada. Por ejemplo, para esto, porque esto ocurre, es muy, muy frecuente. No es que mi compañero o mi compañera habla con cierto tonito que realmente a mí me la vuela y apenas me habla y le escucho, la escucho de esa manera, ya empiezo yo se me daña el día, ¿sí? Eso lo pudiésemos decir que es un hábito, ¿sí? Sin embargo, ante ese estímulo, ¿qué pudiésemos hacer diferente en lugar de responder y imponer nosotros el piloto automático en nuestra mente? Es que este que se cree o esta que se cree y empezar a decir cosas tanto mentalmente e incluso a veces poderlas pronunciar. Entonces, ¿cuál es la recomendación así clave o tip fundamental? Respira 3 veces, aunque sea, o por lo menos 3 veces, ¿sí? Y ese momento de respiración lo que estamos llevando es oxígeno a nuestro cerebro, de tal forma que podamos llevar un mayor grado de conciencia para elegir si reacciono de la misma manera o respondo de una manera más amorosa. ¿Que es fácil? No. ¿Que es imposible? Tampoco. Entonces está ahí al alcance de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿han escuchado ustedes ese dicho que dice que no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho? Pues bien, si lo llevamos o hacemos esta analogía con el tema de los hábitos negativos, hagamos de cuenta que el nudo es un hábito negativo. Entonces, tomando como referencia esta frase de no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho, pues, ¿a qué tenemos a qué nos invita esta frase? Básicamente, a recordar cómo está construido, cómo está constituido o qué compone realmente ese hábito negativo que he querido cambiar. Porque recordemos, cuando estábamos allá en la clase número 2, en el tema de arquitectura de hábitos, todos los hábitos, tanto positivos como negativos, tienen tres componentes fundamentales o tres pilares fundamentales o las tres R's de todo hábito, que son cuáles: el recordatorio o la señal, ¿cierto? La rutina o la serie de pasos que yo realizo para ese hábito. Y finalmente es la recompensa, es decir, el recordatorio, lo que me indica que debo iniciar a llevar a cabo esa rutina
porque al final voy a obtener una recompensa y esa recompensa puede ser de cualquier manera. Así que con esto en mente, ya tenemos la primera parte para poder nosotros desatar ese nudo. ¿Cuál nudo? El del hábito negativo. ¿Listo? Y aquí es donde entra en acción Charles Duhigg con su regla de oro para cambiar cualquier hábito negativo. ¿Cuál es esa regla que nos menciona Charles Duhigg en su libro El poder de los hábitos, que lo están viendo ahí en pantalla? Dice que para cambiar un hábito, ¿sí? Es necesario mantener la señal y las recompensas iniciales de ese hábito, pero insertar una nueva rutina. Por ejemplo, siguiendo con esto en el hábito de las relaciones, si tienes como hábito reaccionar internamente o externamente ante la mala mirada o el tonito con el que nos habla nuestro compañero, nuestra compañera, nuestro hermano, hermana, hijos, hijas, ¿sí? Llevémoslo a cabo con, con esto de las tres R's. ¿Cuál es el recordatorio? La persona X me habló de esta manera con cierta intensidad. Ese es el recordatorio. La rutina, como mal hábito, es que yo respondo inmediatamente. Primero, me emociono de manera incómoda en el sentido de o que me da rabia, puede ser por un lado, o que me dé tristeza por el otro lado si es una persona muy susceptible, ¿cierto? Pero entonces, ante esa emoción, ¿cuáles son las conductas? Por un lado, puede ser que respondas tú también con un tono elevado, que no es tu tono habitual y que no es tu tono normal, ¿cierto? O por el otro lado, que porque te hablo de esa manera, empiezas a decirte a ti mentalmente, es que ella no me quiere o él no me quiere, es que definitivamente yo como que no sirvo para esto, o es que esta persona que se está creyendo que me viene a hablar de esa manera, ¿cierto? E incluso eso de la conversación interna, pero también que lo puede externalizar. Entonces, de alguna manera, o tuerce los ojos, o hablas entonces también tú con el tonito no adecuado, o de manera impulsiva y demás. Esa es, de alguna manera, como la rutina. Y la recompensa, al tú hacer eso, es de alguna manera porque dices, me estoy defendiendo de eso que yo interpreto tal vez como una agresión. ¿Listo? Entonces, aplicando esta regla de oro de Charles Duhigg, ¿cierto? Que es una de las estrategias, manteniendo la señal, ¿sí? Porque aquí lo estamos hablando del tema de relaciones, ahorita hacemos otro ejemplo con otro, o que ustedes me vayan diciendo si quieren ahí por el chat, para quienes están aquí en vivo, me dicen otro mal hábito y aplicamos ese ejemplo con ese mientras termino este. ¿Listo? Entonces, aplicando la regla de, ok, la persona me habló de ese tonito de manera no adecuada o de forma como a mí no me gusta, la recompensa, ¿cuál es? Es que yo me voy a defender. Entonces, como lo que yo voy a cambiar es el hábito, o perdón, la rutina, entonces dentro de la rutina pudiese ser cambiar el pensamiento, la rutina de pensamiento interna de es que esta persona que se cree para venirme a hablar de esa manera, ¿qué tal si lo cambio por algo como que quizás no tuvo un buen día esta persona y por eso está hablando como habla? ¿Sí? O por ejemplo, como, porque a mí me pasa con mi papá tiene un cierto grado, o más bien tiene un cierto tono para hablar, que no es que ni nos esté regañando, ni esté maltratando, ni mucho menos, sino que simplemente habla duro. Al principio, a mí me costaba mucho entender eso. Sin embargo, hoy por hoy, cuando lo escucho hablando así tan fuerte como le gusta hablar, ¿cierto? ¿Qué es lo que mentalmente empieza a decir? Es su manera de hablar y su manera de ser y no me está agrediendo. Punto. Ya. Y la recompensa es que también me estoy defendiendo. ¿Defendiendo en qué sentido? Defendiendo a través de mi propio pensamiento. ¿Para qué? Para no sentirme agredido como en primera instancia. Eso como primer ejemplo. Otro segundo ejemplo, el de, bueno, lo hemos mencionado la otra vez, el de la comida, ¿sí? Que comemos en exceso o comemos de más. ¿Listo? El recordatorio es que dices, no, es que llegaron las 3 de la tarde y generalmente a las 3 de la tarde yo me como un postre o me como un dulce, una barra de chocolate, un bombón, yo qué sé, se come un dulce. Y la recompensa es ¿por qué? Porque te estás saciando, te está alimentando tu niño interior, porque te da esa sensación de placer, no sé, lo que tú quieras. ¿Listo? ¿Cuál es? Aplicando la regla, es llegando a las 3 de la tarde, se mantiene el mismo recordatorio, ¿cierto? Cambiamos la rutina. Entonces ya no vas a comerte como tal ese bombón, ese postre, ese chocolate, ¿sí? Porque de alguna manera estás viendo que eso está impactando en tu peso, en tu salud, en tu rendimiento físico, ¿vale? Entonces vas a cambiar, es eso. Entonces, en lugar de comerte ese postre, ese dulce, ¿qué tal si lo cambias por un puñado de frutos secos? ¿O qué tal si lo cambias por una fruta? Ahí hay algunas personas que dicen que uno no debería comer fruta en la tarde. Bueno, yo en ese cuento o en ese tema no me voy a meter porque pues no soy nutricionista ni mucho menos, ¿cierto? Sino a manera de ejemplo es cambiar la rutina. En lugar de comerte el postre, comerte el bombón, vas a comerte
o un puñado de frutos secos, o una fruta que te guste, o vas a beber un vaso de agua, no sé, vas a ir experimentando para que al final sientas esa recompensa, porque a veces los atracones ¿cómo es que se dice? El antojo de comer dulce probablemente puede ser que te esté faltando nutrientes a tu cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso de alguna manera pues también habría que revisarlo. Vamos a otro ejemplo. El tercer ejemplo con esto con la regla de oro. El mal hábito de ver televisión en exceso. ¿Listo? Que te la pasas 3, 4, 5 horas viendo televisión, yo qué sé. ¿Sí? O que, mejor dicho, comes en la noche, 8 de la noche y empiezas a ver televisión hasta las 11 de la noche. Y eso impacta obviamente, porque incluso, ojo con esto, un mal hábito va encadenado con otros malos hábitos. Por ejemplo, el mal hábito de comer hasta tarde de la noche. Puede ir encadenado, ¿por qué? O predecedido, ¿por qué? Porque estás viendo televisión, mucha televisión, y no te paras del sofá hasta que no termine ese capítulo de la serie. Resulta que termina ese capítulo y te ves otro y te ves otro y hasta te olvidas de comer. Y eso obviamente te hace acostarte tarde y lo que no te va a permitir dormir lo suficiente. Al otro día te va a costar levantarte o madrugar y te tiraste prácticamente de la noche anterior el día siguiente. ¿Listo? Así que un mal hábito, de alguna manera, está encadenado con otros malos hábitos o con consecuencias que impactan directamente nuestra vida. ¿Listo? Entonces, llega a las 8 de la noche y sabes que es la hora de ver tu serie favorita. Y resulta que dices, no, voy a ver apenas una hora. Y listo, chévere. Pero resulta que se acaba la serie y quieres ver otra, y quieres ver otra, y quieres ver otro capítulo, hasta que te den las 11 de la noche. Ahí la pregunta que tendrías que hacerte es, ¿qué es o cuál es la recompensa que estás teniendo al llevar a cabo ese hábito, el hábito de ver televisión en exceso? ¿Listo? No, pero es que la recompensa es que me hace como olvidar de problemas, la recompensa es que me hace como desconectarme del resto de la gente, la recompensa es que me hace sentir más tranquilo, más tranquila, no sé, la recompensa que a ti te funcione o lo que a ti te esté pasando o te esté dando, ¿listo? Entonces, ya sabes que para obtener esa recompensa, por ejemplo, es que me hace olvidar de todos los problemas que tuve durante el día. Aquí resulta que esa recompensa es momentánea. Entonces, ¿qué tal si llegaba a las 8 de la noche, antes de iniciar a ver tu hora o 2 horas de televisión, qué tal si escribes, tomas un cuaderno y un lápiz y empiezas a escribir todos esos problemas, esas preocupaciones para hacer lo que los psicólogos llaman un vaciado mental? ¿Listo? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tú decidirás cuánto tiempo es el adecuado. ¿Sí? Pero recordemos, una de las reglas empieza por lo más fácil o por lo más sencillo. Entonces, empieza con 5 minutos. Empieza y escribe todos esos problemas, esas preocupaciones, esas angustias, a ver cómo te sientes. Y si realmente tienes ganas de ver televisión. ¿Vale? O sea, mira que ahí estamos manteniendo el recordatorio y estamos manteniendo la recompensa. Pero ¿qué fue lo que modificamos? Que en lugar de ponerte a ver televisión en exceso, pues lo que hiciste fue cambiarlo o modificar ese hábito. ¿Listo? Entonces, ese como primera estrategia. Por acá nos cuentan, hay una mayor inteligencia emocional cuando hay más autocontrol para alcanzar la recompensa. De hecho, eso se podría decir como mayor inteligencia emocional y también lo he escuchado de ciertos psicólogos que mencionan que eso también es un símbolo o más bien un indicador de madurez. Porque cuando nos dejamos llevar nosotros por nuestras emociones una y otra vez y lo dejamos hacer todo el tiempo en piloto automático, lo que estamos haciendo o teniendo allí es una conducta más infantil o una conducta infantil. ¿Sí? Y no estamos tomando o haciéndonos cargo realmente de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo o de lo que estamos pensando. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? Cuéntame por favor por ahí en el chat si tienen alguna inquietud. Recuerden poniéndomela ahí en el chat para que la vamos clarificando. Porque esta regla de oro es una de las estrategias. Porque la segunda estrategia para cambiar hábitos negativos tiene que ver con qué? Con los 4 principios que estuvimos viendo en la clase anterior, los 4 principios de James Clear, ¿sí? Que nos comparte en su libro Hábitos Atómicos, ¿sí? Para el cambio de conducta o para el cambio de hábitos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son o cómo se aplican esos 4 principios para el cambio de hábitos? Recordemos, bueno, aquí es prácticamente lo que les estaba explicando, aquí de manera pues ya visual. Pero bueno, antes de esto, les cuento estas 3 preguntas que las deben de tener ahí súper presente para hacer ese ejercicio de conciencia. Y es, en primera instancia, ante ese hábito negativo que quieras cambiar, pregúntate, ¿cuáles serían los impactos negativos de no cambiar ese mal hábito a nivel presente y a nivel futuro? No, pues que si yo sigo comiendo dulce todas las noches, pues a nivel presente es que me voy a sentir más pesado y a nivel futuro probablemente sufra de diabetes o de sobrepeso o de obesidad. No sé, por ponerte un ejemplo.
¿Listo? La siguiente pregunta que te dejo aquí para que hagas tu ejercicio de conciencia es, ¿cómo podrías reemplazar ese mal hábito por otro que te genere mejores resultados? Que es lo que estuvimos viendo en los ejemplos. ¿Listo? Y tercero, ¿qué beneficios te traería implementar ese nuevo hábito en tu vida? ¿Para qué? Para que lo vuelvas visible o para que lo hagas consciente todas las recompensas y el impacto positivo, ¿cierto? Que tendrías en tu vida o en el ámbito que estés trabajando directamente, el poder hacer ese cambio. Por ejemplo, en el hábito de alimentación. No, pues que, ¿cuáles serían los beneficios? Pues que me haría sentir más seguro, más segura de mí misma, que voy a tener un cuerpo más saludable, que puedo vivir o extender mi esperanza de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que ahí les dejo esas tres preguntas como ejercicio de conciencia para que las hagas. Si estás viendo este video en diferido, pues pausa el video y si quieres ante ese mal hábito, ve haciéndote las preguntas y ve respondiendo. ¿Para qué? Para que te lleves puesta la información y no te quedes meramente con la teoría. ¿Listo? Ahora, recordemos cuáles fueron esos cuatro principios de James Clear que les mencionaba para el cambio de conducta. El primero de hacerlo obvio, el segundo de hacerlo sencillo, el tercero de hacerlo atractivo y finalmente hacer ese hábito satisfactorio. Pues la clave para el cambio de conducta o para modificar un hábito negativo aplicando estos cuatro principios es básicamente hacer lo opuesto a esto que nos está mencionando aquí. ¿Sí? En lugar de hacerlo obvio, lo hacemos ambiguo. En lugar de hacerlo sencillo, lo hacemos complejo. En lugar de hacerlo atractivo, lo hacemos no atractivo, ¿cierto? Y en lugar de hacerlo satisfactorio, lo hacemos doloroso. ¿Cómo así? Recuerden, es la segunda estrategia. Aquí tienen las dos estrategias para ver cuál aplican, la con la que más resuenen o la que más sencilla les parezca. ¿Listo? Entonces, el hacerlo ambiguo, ese mal hábito, básicamente es reducir tu exposición a las condiciones que provocan el empezar ese mal hábito. Por ejemplo, como mal hábito, y aquí les pongo un ejemplo muy personal, tenía que ver, por ejemplo, con el exceso de redes sociales. En un momento dado, hace un par de años, pasaba mucho rato ahí haciendo scroll y perdiendo tiempo en las redes sociales. Entonces, ¿qué es esto de reducir tu exposición a esas condiciones que provocan empezar ese mal hábito? Pues son varias, ¿cierto? Pero una de ellas puede ser desinstala tus redes sociales de tu celular. ¿Listo? No, pues que yo trabajo con mis redes sociales y no sé qué. Ok, los celulares hoy en día tienen funcionalidades dentro de su configuración que nos permite, ¿cómo es que se dice? Ponerle un tiempo estipulado de uso de la red social. Por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo a nivel de configuración del celular configurado para que máximo 15 minutos pueda estar en una red social, bien sea haciendo scroll o hablando con alguien o lo que sea. ¿Listo? Entonces ahí lo que estoy haciendo es reduciendo la exposición a ese mal hábito de pasar mucho tiempo en la red social. No obstante, también hay otras aplicaciones, y ahí les recomiendo una que se llama Stay Focused, ¿sí? En la que nos permite bloquear por tiempos o por ciertos periodos de tiempo el acceso a esa red social. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo acceder a mis redes, o más bien, yo solo puedo acceder a mis redes sociales porque lo tengo configurado así, ¿no? De 12 del mediodía a la 1 de la tarde, 1:30, pero en ese lapso de tiempo solamente puedo estar 15 minutos. ¿Listo? Entonces, que me va a funcionar. Al principio me pareció complejo, me parecía, pero ya hoy por hoy ya digo, con 15 minutos, es con 5 medio entro, miro, reviso, respondo a alguno y chao, ¿listo? Y luego vuelve y se me bloquea y vuelvo a tener acceso a las redes sociales de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y después de las 8 de la noche, otra vez se bloquea. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ya no es tan obvio que, porque como está la aplicación allí, pues simplemente entro y ya, porque nos pasa, ¿no? Entonces, ahí por favor, coloca el nombre de la aplicación, se llama así, Stay Focused. Aquí la pongo en el chat, ¿listo? Hay una versión gratuita, pero también hay una versión paga. La versión paga creo, me costó como 50.000 pesos, creo, pero es vitalicia, o sea, ya no tengo que volver a pagar por ella. Y realmente es de las aplicaciones que infaltablemente tiene que estar en mi celular. Y digo infaltablemente porque cuando cambio de celular, la primera aplicación que instalo antes de redes sociales es Stay Focus. Porque de alguna manera esa la tengo configurada o esa aplicación nos sirve para varias cosas en temas de productividad que cuando estemos en las clases de productividad y en las aplicaciones que nos ayudan a incrementar nuestra productividad, les estaré compartiendo con mayor detalle. ¿Listo? Pero entonces, el primer ejemplo con respecto a los cuatro principios a la inversa. Segundo principio, aplicado a la inversa. Recordemos que el segundo principio es hacerlo sencillo, pero como queremos es cambiar o transformar un mal hábito, ¿cierto? El principio aplicado a la inversa sería hacerlo complejo. Es decir, aumenta la fricción para que puedas llevar a cabo ese mal hábito.
¿Qué es aumentar la fricción? Es crear todos los impedimentos posibles para que te sea difícil llevar a cabo ese mal hábito. Por ejemplo, con esta aplicación que yo les digo, yo lo tengo configurado que si quiero entrar en un horario que no es el autorizado, lo que tengo que hacer en la aplicación es poner una clave que me genera la misma aplicación de manera automática de 250 caracteres, que pueden ser letras minúsculas, mayúsculas, símbolos. Entonces, para yo querer entrar a la aplicación en un horario no autorizado o no programado, pues me voy a demorar muchísimo más tiempo para lo que yo realmente digo, no, pues qué pereza, esperemos más bien a la hora que me llegue y que tengo autorizado o que me doy el permiso para acceder a redes sociales y lo hago. ¿Listo? Otras personas, por ejemplo, me han comentado que dicen, no, yo prefiero, para no caer en exceso de redes sociales, desinstalo la aplicación. Y si quiero entrar aumentando la fricción, pues digo, es que tengo que ir a la tienda de la aplicación, instalar la aplicación, volver a entrar a la cuenta, y es que la contraseña no me acuerdo. Entonces, eso lo que nos hace es aumentar la fricción para no llevar a cabo o para irnos desenamorando de ese mal hábito. ¿Listo? Si lo ponemos el ejemplo de la fricción para el hábito de el ver televisión en exceso, ¿qué sería aumentar la fricción? Pues darle el control remoto a otra persona, ¿sí? Que te lo tenga bien lejos o que tengas que subir hasta un cuarto, no sé dónde, para ir a coger el control remoto y poder ¿qué? Poder prender el televisor. O para el mal hábito este de la alimentación o de comer en exceso dulces, ¿listo? ¿Qué sería aumentar la fricción? Pues no tener, ¿cierto? No tener en tu despensa dulces que te inciten a comerlos. Por el contrario, si ponemos el aumentar la fricción, pues resulta que si te antojas de ir a comer dulce, pues tienes que ir a la tienda XYZ, que ojalá quede bien lejos de tu casa, para que te digan, no, es que de aquí a que vaya yo a comprar eso allá, ya hasta se me quitaron las ganas de comerme. ¿Listo? Entonces, tú definirás, de acuerdo a tu estilo de vida, tú definirás qué es para ti sencillo y qué es para ti complejo respecto a ese mal hábito que quieras transformar en tu vida. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo principio aplicado a la inversa para el cambio de hábitos. Tercer principio, recordemos que es ¿cuál? Hacerlo atractivo. ¿Listo? En este caso, a la inversa vendría siendo hacerlo desagradable. ¿Cómo así que hacerlo desagradable? Ahí sí te invito o tienes que tener o coger papel y lápiz para escribir, hacer un ejercicio de conciencia, ¿sí? Para que escribas todas las desventajas, ¿sí? Y consecuencias o impactos negativos que tendría tu vida si sigues llevando a cabo ese mal hábito. Y no es solamente que las escribas en una hoja, sino que esa hoja la pongas en un lugar donde constantemente la puedas estar viendo. Si es, por ejemplo, en el tema de alimentación, pues recuerda, entonces te puedes decir, recuerda que comer dulces en exceso te produce o te puede producir diabetes, sobrepeso, mareo, no sé qué, no sé cuánto, ¿cierto? Y lo pegas ahí en tu despensa, o lo pegas en tu nevera, o lo pegas en tu espejo, no sé, donde el solo hecho de tú ver eso diga, no, 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 prefiero mejor no tenerlo, no llevarlo a cabo. ¿Listo? Que al principio es complejo, sí. Sin embargo, si lo vamos haciendo una y otra vez y vamos repitiendo consistentemente esta acción, pues lo podemos lograr. ¿Listo? Tercer principio aplicado a la inversa. Cuarto principio, que era cuál? Hacerlo satisfactorio. En este caso, para cambiar un mal hábito, vendría siendo hacer ese mal hábito de manera dolorosa. ¿Sí? Es decir, que te duela, que te incomode, que te, mejor dicho, que te genere como esa cosita acá adentro que tú dices, no, mejor no hacerlo, porque en lugar de disfrutármelo, por el contrario, va a sentir culpa, vergüenza, dolor, incomodidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y para esto hay algunas estrategias que te pueden ayudar o que te pueden servir. ¿Cuál es una de esas? Haz un seguimiento visual de ese mal hábito, haciendo check de cuántas veces al día, cuántas veces a la semana lo estás llevando a cabo, ¿sí? Porque el solo hecho de tú estar viendo, no, hoy comí dulce, hoy también volví a comer dulce, ayer comí dulce, y, o sea, el solo hecho de ver eso, tú dices, uy, no, 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 no. Por ejemplo, en el tema de las aplicaciones, bueno, yo tengo Android y hay un gadget, ¿cierto? Que en el celular que dice que es de bienestar digital, se llama, de bienestar digital, y le dice a uno cuánto tiempo has pasado en las aplicaciones y te da como el top 3 o el top 5 o el top 5 como se dice, ¿cierto? De en qué aplicaciones son las que mayor tiempo has pasado. Cuando yo veía ahí y decía 2 horas en Instagram, 1 hora en Facebook o cosas así,
yo decía, no puede ser, o sea, estoy perdiendo demasiado tiempo. Cuando con ese tiempo pudiese estar, así sea haciendo una siesta, pero es algo más productivo que estar netamente ahí. A mí, lo hablo desde mi experiencia. ¿Listo? Entonces, de esa manera nos crea dolor e incomodidad ese mal hábito, porque a veces, o muchas veces, como lo hacemos en piloto automático y no traemos un grado de conciencia de ese mal hábito, por eso se nos vuelve como transparente y se nos vuelve como cotidiano. Sin embargo, cuando traemos luz de conciencia a ese mal hábito, ahí es donde realmente podemos elegir si lo seguimos haciendo o si lo cambiamos y lo transformamos. ¿Listo? Otra estrategia para esto es hacerlo dolorosa, hacer doloroso ese mal hábito. El accountability partner o pide a una persona de confianza que esté pendiente o de alguna manera como vigilando tu comportamiento, si esa estrategia a ti te funciona, para que esa persona te esté recordando como que, hey, recuerda que tú dijiste que no ibas a comer carbohidratos, o recuerda que tú dijiste que ibas a ver solamente una hora de televisión y resulta que ya llevas 2 horas, ¿sí? O el mismo celular. ¿Qué es lo que pasa con el celular? Lo que yo les digo en esta aplicación de bienestar digital, que cuando se va cumpliendo el tiempo estipulado, él te dice, quedan 5 minutos y apenas se pasan los 5 minutos, ¡plum!, bloquea la aplicación y ya no puedo entrar más, sino hasta el momento en que tengo programado o tengo autorizado volverlo a ingresar. ¿Listo? U otra estrategia para hacerlo doloroso. Recuerden que los seres humanos tenemos por lo general aversión a la pérdida, ¿sí? Especialmente cuando esta pérdida es económica. Entonces, pudieses poner como estrategia para ese hábito doloroso es que cada vez que hagas ese mal hábito, pues te va a dejar una multa. Y esa multa es que vas a tener que darle dinero, tú destinarás cuánto es doloroso para ti, 100.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, no sé, ¿sí? Que vas a tener cada vez que haces eso, le das ese dinero a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tu hermana, a tu amigo, no sé, a quien sea, pero que salga de tu bolsillo. Es como cuando las multas de tránsito, ¿sí? Que a mí yo pagué 2 hace como 10 años. Y ya con eso tuve para nunca más volver a cometer una infracción hasta ahora, gracias a Dios. ¿Listo? Entonces, ahí tienen las 4 estrategias, o sí, los 4 principios, perdón, aplicados a la inversa. ¿Para qué? Para transformar un mal hábito en nuestra vida. ¿Alguna pregunta, inquietud? Porque vamos ya casi con las ideas finales. Y es, recordemos algo, que por un lado, casi cualquier comportamiento puede transformarse. Siempre y cuando la señal y la recompensa sigan siendo las mismas. Recordemos que esto viene de dónde? De la regla de oro de Charles Duhigg. ¿Listo? La segunda, cambiar y crear nuevos hábitos requiere, ojo con esto, tiempo y esfuerzo, sobre todo voluntad. Pero si tienes el compromiso y la determinación para hacerlo, eso no será imposible. ¿Que pueda ser complejo al inicio? Sí, te lo garantizo. Sin embargo, si lo hacemos una y otra vez, pues lo podemos llevar a cabo. Listo, lo podemos lograr. Y tercer punto, para que un hábito cambie, la persona, o sea, tú, yo, debemos estar convencidos. Y aquí es donde entra un poco el tema a jugar el poder de las creencias, ¿sí? Debemos estar convencidos de que ese cambio que queremos hacer sí es posible para ti, sí es posible llevarlo a cabo, ¿sí? Y esta creencia, ¿sí? En muchos casos puede reforzarse cuando, ¿qué? O surge cuando te apoyas con un grupo, en un grupo que esté en la misma sintonía contigo. ¿Listo? ¿De qué? De incrementar o de implementar nuevos hábitos a tu vida. Y el hecho de implementar nuevos hábitos a tu vida requiere de qué? ¿O qué significa? Que transformas también hábitos negativos. ¿Listo? Por esa razón, ¿sí? Si quieres aumentar las probabilidades de éxito en el cambio de hábitos, es muy útil asumir el compromiso de cambiar, ¿sí? Haciendo parte del grupo que se encuentre en esa misma sintonía, ¿vale? Y me despido en esta oportunidad o de esta clase con esta frase, o sí, que se le atribuye a Mahatma Gandhi, que dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. ¿Listo? Así que con esto los dejo con los próximos pasos sugeridos para que esto no se quede netamente en teoría. Y es que en tu cuadernito de notas realices un listado de todos esos hábitos que pueden estar limitando tu bienestar, tu productividad, tu salud, tus relaciones. Es decir, haz un listado de todos esos malos hábitos que identifiques hasta el día de hoy en tu vida. ¿Listo? Segundo punto, segunda actividad. Selecciona solo uno de ese listado que has realizado
y aplícale la regla de Charles Duhigg. Es decir, identifica cuál es el recordatorio, identifica cuál es la rutina e identifica cuál es la recompensa. Y ante eso, lo que vas a modificar es la rutina. ¿Vale? O sea, aquí estamos haciendo son ejercicios de conciencia, porque recordemos que la toma de conciencia es el primer paso para el cambio. Porque cuando seguimos y seguimos y seguimos en piloto automático y no tomamos conciencia, pues no hay cambio a la vista, ¿sí? Porque las cosas tampoco van surgiendo así de la nada. Bueno, y menos en esto de conectado con el comportamiento humano. Y tercer punto es que aplica los 4 principios de James Clear y pruébalo por los siguientes 7 días. Aplica este principio o aplica esto de hacerlo ambiguo, hacerlo complejo, hacerlo doloroso y hacerlo desagradable, ¿cierto? A uno de esos malos hábitos. Puede ser el mismo que utilizaste con el de Char que hiciste en el paso número 2 o puede ser otro. Eso lo decides o lo eliges solamente tú. Recuerda, aquí estoy para compartirte estas herramientas de las cuales espero que te sean de mucha utilidad y que las lleves a la práctica, porque sin práctica, pues claramente no te vas a dar cuenta si eso funciona o no funciona. De esta manera llegamos al final de esta clase. Te espero en la próxima clase que vamos a estar hablando del poder del efecto compuesto en concordancia con el tema de los hábitos. ¿Listo? Así que aquí tienen mis datos de contacto por si quieren podemos seguir la conversación. Si tienen dudas, inquietudes, me las puedes escribir allí en la caja de comentarios o me puedes escribir por WhatsApp que tan pronto pueda también te respondo. ¿Listo? Así que si no tienes preguntas, nos vemos en la próxima. Recuerda, mi nombre es Jean Prado y estoy aquí para acompañarte. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos.